¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir. Aquí estoy poniendo a ver si estamos en el Facebook Live, claro que aquí. Gracias por estar ya conectados. Decenas de centenares de televidentes que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias por seguirnos a través de el Facebook Live de 100% Noticias. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias. El único canal con primicias a toda hora, o escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @CaféConVosNi en Twitter, Café con Vosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos. Y aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante estará con nosotros el profesor Guillermo Rochú Villanueva. Memo, como le decimos cariñosamente, acaba de sacar, a ver hermano, ¿cómo se me está todo por aquí? Su último libro. Y es interesante, bueno, podría uno creer que lo tenía preparado por el contexto. Se llama Fragmentos de la Memoria, Universidad Centroamericana UCA. Aquí, el doctor Rochú, gracias hermano, hace casualmente memoria del movimiento estudiantil, cómo el movimiento estudiantil ha tenido una influencia en la vida del país, pero particularmente el movimiento estudiantil de la UCA, que es donde estuvo él inmerso, y vio cómo se desarrolló. Bueno, desde la UNAM, pues, pero después a la UCA, y la UCA contra Somoza, y la UCA en la década revolucionaria. Tengo ahí un reclamo en la década revolucionaria, desde ya se la dejo planteada a Guillermo como una inquietud. Le dedica un pequeño episodio. Me parece que se pudo haber dicho más, pero bueno, vamos a platicarlo en un ratito. La década de los 90, 6%, los gobiernos neoliberales. Y después de que 40 años casi ya, que esa lucha de la juventud metida en los centros del CEUCA, el centro, el OFER y demás, tuvo como salida, como resultado de la salida de la dictadura somocista, los estudiantes en este contexto, en 2018, cuando parecían indiferentes y lejanos a nuestra realidad, dicen presentes, reaccionan, activan al país y devuelven la moral a la población, haciendo un reclamo justo por nuestros derechos, por los derechos de todos nosotros. Les ha costado caro, muertes, carceleadas, persecución, exilio, pero cuando uno habla con ellos, ahí en la calle, en el supermercado, en el mercado, se te acercan y te dicen, aquí estamos. ¿Creen que nos calmamos? Aquí estamos. Solo estamos esperando el momento para volver a salir otra vez y hacer presión porque nuestra lucha ahí está. Así que más adelante conversaremos con Guillermo, que hace, como les digo, un recuento de la lucha de los estudiantes a lo largo de varias décadas en las que él participó como estudiante, después como maestro, bueno, también como funcionario público, como maestro, y ahora que está como maestro, pero también como escritor y además como un observador de la comunicación y de los comportamientos sociales en nuestro país. Así que los invito a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café, pero antes de ir hasta ahí, mira, Huitón, les dije, ¿verdad?, que iba a haber rifas de pelotitas.
3 pelotitas no. Y hay un cambio, Winston, que a vos te va a gustar porque vos sos arrecho a armar y desarmar cosas. En lugar del termito, ahora un desarmador con varias puntas, multiuso, que le dicen. ¿Ah? Entonces, de ahí todo lo demás. Poneme los teléfonos para que entren las 3 llamaditas de la gente. Aquí está la ampollita de Cerebrofos. ¿Ah? Espérate, enséñame el amarillito. No, el amarillito me gustó. ¿Qué cosa? El amarillito, eso. Que por Dios que ese es un desarmador múltiple. Así es. Con varias puntas. Piezas, puntas, desarmador de ranura, de estrella. Bueno, pues. Y ahí está la libretita que te gusta a vos, el medidor, todo lo demás es igual, pero el desarmador es lo más interesante. A mí me gusta muchísimo. Bueno, tengo la primera llamada, Luis. Bueno, pues entonces la primera persona que está ahí en el teléfono, dígame, ¿por qué hay que tomar Cerebrofos? Aquí todos los días pasamos un spot que dice las propiedades y las ventajas. Le escucho. ¿Aló, Winston? Te escucho. Sí, adelante, amigo. Dígame, ¿por qué hay que tomar Cerebrofos? Dígame 2 razones por las que... 2, facilito. Reactivamente. Ajá. Sí. ¿Y la otra? Incrementa la inteligencia. Winston, tomámele el nombre al amigo ahí. La identidad. Pueden venir antes de las 5 de la tarde de este día o viernes de 8 a 5 de la tarde. Y preguntan en recepción, traen su cédula de identidad y retiran su pelotita. Pasame la siguiente llamada. No pueden repetir las respuestas de los anteriores. Tienen que pensar porque hay varias propiedades de Cerebrofos. Tenemos, Winston. ¿Aló? Adelante, amigo. ¿Aló? Lo escucho, amigo. Dígame 2. ¿Por qué hay que tomar Cerebrofox? Ajá. Para oxigenar el cerebro. Correcto. Y para que no se te olvide comerte los frijolitos blanditos. Para que no se te olvide los blanditos. Apuntame al amigo también. Apuntame al amigo que se llevó la segunda pelotita. Y vamos con la última, Winston. Ve, la gente, ustedes es especial realmente el nicaragüense. Ese folclore y esa jocosidad con la que combinan las cosas impresionantes. Quiero, en medio de la llamada, saludar a doña María Karina Lubi Zelaya. Es una señora que nos tiene mucho cariño, que nos escribe por el Facebook y que siempre está pendiente de nuestro programa. Nuestro cariño también para usted, nuestro respeto. Gracias por sus palabras de aliento, por sus palabras de ánimo y vamos a seguir nosotros haciendo nuestro trabajo. ¿Ah, Winston? Me pregunta que si vas a rifar más. Sí, la última. ¿nos queda una más? Bueno, las 3 de hoy, porque quedan 2 pendientes. A ver, espérate, rifamos 2. Sí, bueno, ya rifaste 2, vamos con la última. Ok. Vámonos pues. ¿Vas a hacer las mismas preguntas o vas a hacer otras? No, otras? es lo que me tienen que decir, es la misma pregunta. Lo que me tienen que decir son otras propiedades de Cerebrofos. No pueden repetir las que ya dijeron. Es fácil, si todos los días lo presentamos. A ver, pues, a la persona que está en el teléfono, a usted amigo que está en el teléfono, dígame, ¿cuál es el eslogan de Cerebrofos? De Cerebrofos. Venía con la respuesta ya preparada, lo fregué, ¿viste? Me olvidó. ¿Ah? Bueno, a ver, pues, no quiero que la perdás. Dame los dos beneficios. ¿Aló? ¿Se le olvidaron? Hay que tomar Cerebrofos, entonces. Poder a tu mente. Ahí se la pusiste difícil. No, hombre, si después le dije, dale, pues, como se la puse difícil, pues vamos a la anterior, pues, a las 2 propiedades. Vámonos con la siguiente llamada, Winston, la última, dale. ¿Aló? Dígame, amigo, 2 propiedades, 2 beneficios. 2 propiedades, mira, hijo de puchica, ahorita se me acaba de olvidar de Cerebrofos. Hay que tomar Cerebrofos, que no se le olvide la respuesta. Ahí está la respuesta. Vamos con la siguiente, Winston. Y ahí, pila. 2 propiedades por las cuales, 2 beneficios que usted obtiene al consumir Cerebrofos. ¿Aló? Aló. Sí, adelante, amigo. Hola. Uy,
¿Qué pasó, ¿Aló? Winton? ¿Aló, sí? Dígame, amigo, lo escuchamos. Dígame los dos beneficios. Ok, primeramente nos ayuda a fortalecer nuestro sistema hormonal, nos ayuda al cerebro, Ajá. nos ayuda a mantenernos activos día a día y nos ayuda a no envejecer demasiado rápido. Mira, todo lo que dijiste después del hormonal está bien. Eso, oye, Luis. Pero no, o sea, sí está bien, a está ver, bien. a ver, se ganó No, su pelota, se la va a llevar. Que se le pasó la dosis de Cerebrofo y son otros 100 pesos. Gracias, amigos, por llamarnos. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro segmento de En Contexto. Disfruta de Café con Vos. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos. Con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados, bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Tus noticias. Con primicias en HD, en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el canal del pueblo. Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD. Por 100noticias.com.ni. Las 24 horas del día y los 7 días a la semana. El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora. En 100noticias.com.ni. Disfruta de Café con Vos. En Contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero condenar en primer lugar el ataque en contra del correísta deportivo Germán García, del diario La Prensa. Germán estaba cubriendo la visita de el campeón nicaragüense de boxeo, Carlos Alvarado. A ver, ¿cómo se llama? Alvarado, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí. Al mercado Roberto Güembes. Pues... Y ahí lo andaban, pues, los seguidores del gobierno, ahí lo andaban mostrando de un lado para otro. Y la gente, los autoconvocados, comenzó a vulgariarlos de que se le acercaban al deportista solamente porque era campeón, que antes ni siquiera volteaban a ver. Germán estaba grabando con su celular todos los acontecimientos, como lo hace cualquier periodista y como lo hace cualquier ciudadano ahora. Porque todos los ciudadanos la mayoría de los ciudadanos tienen un teléfono y se sienten en la libertad y tienen la libertad de grabar lo que les consideren a bien. En eso estaban cuando de pronto agredieron a uno de los comerciantes, ¿verdad? Que estaba Félix Alvarado, perdón, es el nombre del campeón de boxeo. Estaba uno de los comerciantes, lo agarraron, lo agredieron, y como Germán estaba grabando también, lo agarraron y lo agredieron. Lo sacaron en peso del lugar en el que estaba. Uno que dice que es periodista, pero que parece que se le ha olvidado que sus pares deberían de ser privilegiados y además respetados en primera instancia. El señor que dicen que es vicealcalde
de esta ciudad estaba en la actividad y vio lo que estaba pasando. Después dijo que no vio nada. Y es una persona que sabe que el trabajo del periodista es preguntar, es darle seguimiento a la noticia, es reportar lo que ocurra. No vi nada, estaba en entrevistas, no vi nada, cuando vio todo. Lamentamos esta situación porque es parte de la cuarta etapa que la CIDH había pronosticado para los periodistas. Álvaro Montalbán, el amigo de Radio Atenas, Germán. Y hay un dato curioso, Winston, que no lo hemos tocado, pero creo que es importante. ¿Saben cuántos periodistas se han ido del país? Desde abril para acá, más de 20. Más de 20 periodistas han tenido que huir de Nicaragua por asuntos de seguridad. Estamos siendo blancos directos de ataque. Si no son los equipos, si no son las instalaciones, si no son las campañas de desprestigio y de estigmatización, son las amenazas en las casas, las pintas en las casas, en esa práctica neofascista que el señor Ortega mencionó acá en una actividad pública, y son las agresiones también. A Álvaro Montalbán lo agarraron y lo cachiporrearon antes de montarlo en una camioneta, amenazado con un AK. Al señor de Radio Atenas le atribuyeron que tenía armas, después lo soltaron porque no tenían cómo probárselo, pero es parte del acoso. Y a Germán, por estar reportando lo que pasaba con Alvarado en el mercado, lo agarraron, lo golpearon en los costados y lo sacaron en peso del lugar. Y el señor vicealcalde de la capital, haciéndose el baboso, yo no vi nada. Así Luis, hermano. Pero ¿y qué, un comentario en relación a eso del señor vicealcalde? Pero ¿y que él es político? No es periodista. Winston, primero fue periodista. Eso y es quedó periodista. atrás, sí. Pero, Eso quedó atrás. no, Es político. pero, a ver, Bueno, olvidémonos pues que es periodista. ¿Es un ser humano o no? Y partamos de ahí. Si es un ser humano, pues entonces lo mínimo que esperas es que pida respeto para otro ser humano que está haciendo su trabajo. Punto. No, olvidémonos que es periodista, pues, entre comillas. Y es un ser humano que si mira que están agrediendo a alguien que está haciendo su trabajo, sí, muchachos, ay, dejen, ¿no? Ellos tienen su manera de pensar, ay, dejen. Nosotros así vamos con nuestra actividad. Alvarado es de nosotros, Alvarado se queda y lo demás. No importa, el engaño es de ellos. Pero dejar que lo agredan y después hacerse loco, eso sí me parece que no es correcto. Sea periodista, sea arquitecto, ingeniero, abogado, taxista, lo que sea. Es un ser humano y por tanto debería pedir respeto para otro ser humano que está siendo agredido. Ah, no, pero se hacen los de la vista gorda. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En serio? Fíjate que no me di cuenta, man. No le luce. Sobre todo porque él es muy avispado, o se cree muy avispado, o se hace el avispado. Y por tanto no se le va a escapar una situación de ese tamaño. Así que nuestro abrazo a Germán y nuestra condena a otra agresión en contra de los medios de comunicación y los periodistas independientes. Por otro lado, Winston, hombre, es tanta la desesperación por lograr objetivos absurdos que rayan en el irrespeto a la gente en su integridad o en su dignidad. En el colegio René Chic le están pidiendo a los padres de familia que lleguen a dejar a sus hijos a la escuela que firmen la carta contra Silvio Báez. Como no pueden lograr un masivo apoyo a esa campaña infame, entonces se van a las entradas de las escuelas. Ya trae la fulanita, así, mira, tenemos esta carta que vamos a mandarla al Papa, que dice aquí pues que el obispo Báez ha ofendido al pueblo nicaragüense con su actitud. ¿Usted la va a firmar? Y entonces, ¿cuál es la actitud del padre? ¿Qué hago? Si no la firmo, me van a fregar a mi chavalito. Me van a fregar a mi chavalito. Y eso
Me lo dijo alguien del Renechic. Eso está pasando en todas partes. ¿Ah? ¿Cómo te lo dijo? No, ya. ¿Y de ahí? Entonces, la gente no firma, y si no firma se va nerviosa. Hombre, irá a tener consecuencias esto en mi vida, en la vida de mi hijo, de una niña, de un niño de 10 años, de 8, 12, no sé. Pero eso es parte de la desesperación. Porque como no tienen ese apoyo masivo, entonces tienen que recurrir a este tipo de artimañas que son de los más desagradables, indignantes, porque atropellan a la gente. Ya el que dijo que no, ya se fue nervioso, mano. Ya se fue con zozobra para su casa. Y ahora que va a terminar el año, ¿será que me le van a hacer trampas a mi niño o a mi niña para que no pase? ¿O me le van a negar la matrícula el año siguiente? Esas cosas que son realmente propias de regímenes opresores, y a eso voy. John Bolton, el secretario de Seguridad del gobierno de Donald Trump, no pudo ser más claro este jueves. Dijo, si el señor Ortega no convoca elecciones anticipadas, libres y transparentes, va a sentir todo el peso de las sanciones de los Estados Unidos. En Cuba, Venezuela y Nicaragua vemos los peligros de las ideologías venenosas, sin control, y los peligros de la dominación y la supresión, dijo Bolton. Esta tarde estoy aquí para transmitir un mensaje claro del presidente de los Estados Unidos sobre nuestra política hacia estos tres regímenes. Bajo esta administración ya no apaciguaremos a los dictadores y déspotas cerca de nuestras costas en este hemisferio. La troika, es decir, el triunvirato, la triada de la tiranía de este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, finalmente han encontrado quien les plante cara. Aquí está su rival, dijo. No escatimó adjetivos para referirse a los gobernantes de los tres países, a los que llamó tiranos, payasos y tontos. Bolton anunció nuevas sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que generó aplausos entre la audiencia de actividades y políticos invitados. Dijo que los tres presidentes de esta troika son calificados para él como los tres chiflados del socialismo. O sea, fue duro, fue burlesco, pero además directo en indicar cuáles son o por dónde vienen, porque para cada país tiene una razón. Y me preocupa muchísimo, y lo ligo directamente con el tema, la información que ha circulado sobre que en Nicaragua los venezolanos pueden entrar sin visa. Pasaron de la categoría C a la categoría A. No necesitan visa para entrar a Nicaragua. Pueden entrar por 90 días, ¿verdad? Tienen un estatus ahora especial, según informó el canciller de Venezuela a los venezolanos en Nicaragua a través de un correo electrónico. La disposición 006 fue aprobada por las autoridades nicaragüenses y entró en vigencia de inmediato, y esto es 31 de octubre, es decir, miércoles. ¿Qué significa esto? Que aquí van a venir venezolanos por montones. Con buenas intenciones irán a venir, tomando en cuenta nuestro contexto, nuestra realidad y las dificultades que estamos pasando. Y si recordamos las palabras del mismo canciller, que esas palabras no son injerencistas, ni suenan a meterse en política interna, y lo dice en plaza pública, que si es necesario que venezolanos vengan a defender la revolución sandinista, pues entonces van a venir. Si lo contraponemos con lo que dice Bolton, entonces la cosa va a estar más que complicada. Se nos va a dificultar más. Y creo que la situación económica del país, en la medida que no haya respuesta de parte del señor Ortega a la solicitud de la mayoría de la población de sentarse a dialogar una salida que implique elecciones adelantadas, libres, transparentes, y además de eso, que haya justicia y democracia y libertad, pues entonces ese factor económico, ese goteo económico del que hemos estado hablando durante esta semana con nuestros invitados, eso complica las cosas, pero no solamente eso. En la medida que el agua sube de nivel,
y la bravuconada se pone más fuerte, pues entonces las consecuencias pueden ser peor. Óigase bien, y con esto cierro. John Bolton viene de una reunión con los rusos, a los que le dejó claro cuál va a ser la posición de Estados Unidos y que por tanto esperan tomen sus medidas alrededor de esto. O defienden a estos regímenes, al triángulo del terror que le llamó Bolton, o bueno, pues vamos a estar caminando sobre nuestros pasos a situaciones dramáticas que ya vivimos en el pasado. Vamos a una pausa comercial y cuando volvamos, Guillermo Rochú, profesor de Generaciones, nos presenta y nos habla de su libro Fragmentos de la Memoria, de la UCA. Aquí estamos metidos todos los que pasamos por delante de los ojos de Rochú. Nos menciona uno, no menciona a otro, no se pongan arrecho. Luis, dame un minuto, ya nos vamos al corte. Vos no estás ahí. No, yo no estoy ahí, yo sé. Okay. Estoy en otro. Ajá. Le vamos a preguntar a Guillermo, pero antes que tengo una llamada telefónica de alguien que te quiere saludar desde Estados Unidos. Ah, ok. Bueno, adelante. Aló, buenos días. Sí, adelante. Hola. Hola. ¿Qué pasó, Witton? Aló. Le escucho, amiga, le escucho. Aló. Sí, le escucho. Aquí estoy llamando desde San Francisco, California. Muchas gracias. Se le cayó la llamada a la amiga. Bueno, saludos a la amiga que está en San Francisco, California, a todos los nicaragüenses y de otras nacionalidades que nos siguen en Estados Unidos y como dice la abuelita del mundo, la Lucía, en toda la abuelita del mundo. Vamos a la pausa y ya regresamos. Disfruta de Café con Vos. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebrofos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebrofos. Mente activa y dinámica. Cada grano nos demuestra el significado del trabajo honrado. Esfuerzo y trabajo en equipo dan valor a grandes momentos en familia. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Mi crédito ha sido una pieza fundamental en mi negocio, ya que gracias a ese crédito compré mi primera máquina. Mi crédito está haciendo muchas cosas buenas con el productor y el trabajador, ¿verdad? Gracias a mi crédito que me apoyaron, pude poner comedor y fritanga. Disfruta de Café con Vos. Los estudiantes, siempre los estudiantes, es una frase que está del profesor Adrián Mesa Sosa en la contraportada del libro de Guillermo. Memo, ¿por qué este libro? Y yo decía, cuando anunciaba que ibas a estar conmigo, ya lo tenías listo y de pronto hubo una coincidencia extraordinaria, digo, porque al final, cada cierto tiempo en el libro se hace referencia a lo que está ocurriendo en el país o lo que ha ocurrido a partir de abril. Fíjate que de alguna manera lo que ocurrió en abril lo que hace es revalidar la tesis
que suscribo en el libro, porque siempre he creído que cuando se escriba la historia sociopolítica de Nicaragua, los estudiantes van a tener un capítulo especial. Son actores privilegiados. Y en los momentos de inflexión más importantes del siglo XX y ahora del siglo XXI, su presencia ha sido ineludible. Cuando ya el libro lo tenía concluido, Luis, y ya lo había entregado a Hispamer para su edición, de repente se produjo ese fogonazo del 18 de abril y pedí que detuviéramos, sí, porque había un nuevo contexto y tenía que por lo menos escribir una introducción para que se entendiera realmente lo que contiene todo el texto. Y es decir, invitar a los lectores que leyeran fragmentos de la memoria desde el presente. Esa es tal vez uno de los hechos para mí providenciales que ocurrieron el 18 de julio, de abril. Sí. Ahora, aquí hay figuras de entrada, como Casimiro Sotelo, como Julio Buitrago, que prácticamente abrieron el espacio para que los problemas del país, de nuestra sociedad, de la década de los 60, comenzaran a ser discutidos en las aulas y en los pasillos de clase. Eso era inconcebible hasta antes de que estas figuras aparecieran por ahí. Vos lo mencionaste. Ese es el inicio del libro, de hecho. Sí, porque realmente la pretensión inicial, cuando se fundó la Universidad Centroamericana, era precisamente evitar las jaquecas que le causaba al país la existencia de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, porque era precisamente un hervidero de conspiraciones, y entonces se creyó que fundando una universidad distinta se iban a evitar tener los dolores de cabeza de los revoltosos y las angustias que provocaba este tipo de gente. Pero fíjate que la universidad ya a partir de 1966 hay un quiebre significativo y como vos afirmás, Luis, quien se encarga de hacerlo es precisamente Casimiro Sotelo. Y lo que estaban haciendo los estudiantes y los directivos del CEUCA era invitando a que hubiese una celebración de la masacre estudiantil del 23 de julio. Sí. Y entonces, en un acto precipitado, el sacerdote jesuita Edgar Chamorro Coronel le dijo: estás despedido. Y ese fue el inicio de ya el resurgimiento del movimiento estudiantil en la UCO. De hecho. Absolutamente, porque hubo huelga y a partir de ahí la universidad tomó un derrotero totalmente diferente. Y en 1967, por ejemplo, ya los estudiantes de la UCA están participando en CIBES, un movimiento cívico fundado por Pedro Joaquín Chamorro, y desfilaron en la avenida Roosevelt con su propio proyecto, que fue el 22 de enero. Entonces, los estudiantes son precisamente quienes se han encargado de poner en evidencia todos los desmanes políticos, las purulencias del poder, y quienes han asumido, como vos decías al inicio de este programa, a su propio riesgo, crear una Nicaragua distinta y una Nicaragua para todos. Y es precisamente eso es lo que ocurre con la reedición de este movimiento universitario que se inicia el 18 de abril y que se expandió por todo el país y constituyó una invitación a todos los sectores políticos, sociales y económicos a que se involucraran en esta lucha por la democratización de Nicaragua. Hay figuras como la de Nicho Marenco, por ejemplo, que aparece como, lo eligen presidente del CEUCA, aparece también ya más adelante Rafael Enrique. Es decir, hay figuras que hoy día uno las ve como personas que uno fue alcalde, el otro ha trabajado en diferentes proyectos como organismos no gubernamentales, y uno dice cuánta historia hay en cada una de estas personas que definitivamente se enfrentaron a una tiranía, ¿verdad?, que no soportaba de ninguna manera que en los pasillos de las universidades se discutiese sobre temas de la nación. O sea, eso era demasiado peligroso. Pensar, discutir
es tener el sentido crítico o el pensamiento crítico. Desde el somocismo, yo nunca me imaginé que íbamos a volver a esa situación hoy, porque en eso estamos hoy. Las universidades hoy día y los estudiantes, ya viste, pues hay algunos que llegan, otros no llegan, a los que llegan los revisan, les preguntan que si estuvieron metidos en esto, me dirán, andabas en un tranque. Es decir, hay fotografías, y lo dice Serrano Caldera de una manera extraordinaria, en Nicaragua el futuro es el pasado que vuelve, es una cuestión increíble, estamos como una bicicleta estacionaria. Así estamos. Fíjate que eso que decís, por ejemplo, al final del texto aparece un epílogo, y en el epílogo lo que hacía era un reclamo a las universidades por estar ausentes durante todos estos últimos años en temas de debate y de interés para todo el país. Pero fíjate cómo hay cosas premonitorias que están ahí y que yo no me imaginaba. Porque en el postscriptum, que es ya el texto final y que es la introducción, yo me formulo una serie de preguntas, porque cuando yo entrego el texto ya es en los primeros días de mayo. Sí. Cuando ocurre todo esto, ¿verdad? Yo lo que me hago y me formulo unas preguntas. Y la pregunta que me hago yo es, ¿cómo van a recibir las autoridades universitarias a sus estudiantes? ¿Cómo van ellos a juzgar los nuevos liderazgos surgidos de las universidades? Y entonces, lo dramático ha sido que quienes participaron apoyando las luchas, tanto de la Universidad Nacional de Managua como la de León, han sido expulsados masivamente. Pero en ese entonces, cuando se tomaron, por ejemplo, la catedral, que el movimiento estudiantil definitivamente ha sido osado, y la toma de la catedral, que pone en serios problemas al rector de la UCA. Después, la manta no más Somoza. O sea, esa gran osadía realmente en ese momento, cuando sabías que los Garan y los rifles y las balas estaban a la orden. Para quien la quisiera, ahí estaban. Al igual que están hoy también. Fíjate que era la inauguración y fue la última liga de béisbol profesional durante el somocismo, en 1966. Y entonces los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y los estudiantes de la Universidad Centroamericana, liderados por los dos presidentes, por Brenda Ortega y de la UNAM. Y Nicho Marenco de la UCA, decidieron precisamente desafiar a Somoza. Era un juego entre el Boer y el 5 Estrellas, y había una gran expectación del país. Todo el mundo estaba escuchando la estación de Somoza, que era líder en esa época, Estación X. Y estaba Sucre Fresh. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Jamás esperaban que una manta de unas dimensiones enormes dijera, ya no más Somoza. Ahí los agarraron. Y estaba la Michilnaji también. Todo, cantidad de estudiantes, sí. Federico Cerda, el economista, José Luis Medal, cantidad de estudiantes había. Sí. Lo agarrotearon, lo sacaron. En la estampida hubo muertos a la salida del estadio. Sí. Y eso lo que hizo fue precisamente dimensionar que los estudiantes estaban presentes nuevamente, y lo que motivó precisamente fue a que siguieran actuando. ¿Cómo es la conexión, para que la gente lo entienda? En el libro, yo pues, para que le conteste a la gente, la conexión movimiento estudiantil frente sandinista. ¿Cómo se conecta eso? Y además, el rédito que lógicamente hay de esa relación. El núcleo fundacional del frente eran estudiantes universitarios. Y se reunían en la Universidad Nacional. Muchos de ellos se involucraron en el movimiento del Chaparral, que en ese momento no son quienes lideran. Y precisamente en el movimiento del Chaparral, en 1959, sale herido Carlos Fonseca. Se cree que está muerto. Y la marcha el 23 de julio es precisamente para reclamar su cadáver. Entonces, de la masacre, ¿verdad? Hay la masacre. Y a partir de ahí se fue articulando un movimiento donde los estudiantes comienzan a participar activamente. Y si te fijas vos, ese núcleo fundacional
Jorge Navarro, Carlos Fonseca, Tomás Borges, Chico Buitrago, ¿verdad? Y ellos logran nuclear a los campesinos. Entonces, eso demuestra que incluso el movimiento insurreccional en Nicaragua fue nutrido mayormente por estudiantes. Y ya en la lucha del sandinismo, en la recta del 78 y 79, uno se encontraba en la universidad, y esa es mi experiencia, en la UCA, es que los muchachos pasaban el día, es decir, un mimeógrafo funcionando las 24 horas del día en la grada abajo del estadio. En esa época había en la UCA un estadio de béisbol, y por otro lado fabricando por la noche bombas de contacto. Ya los estudiantes de la Universidad Centroamericana estaban participando masivamente en la lucha contra el somocismo. Y eso es lo importante, porque Luis, a mí lo que me llevó a escribir este libro fue darme cuenta que parte de esa historia del movimiento estudiantil no había sido escrita. Entonces dije yo, voy a comenzar a hacer un ejercicio para que un historiador en el futuro la escriba completamente. Porque yo lo que hice el ejercicio desde la fundación de la UCA en el 60, la primera huelga que hay, que es porque no les quieren dar los títulos y que los títulos tengan que ser refrendados en León por el rector Fiallo Gil. Y el rector Fiallo dice que no, que tienen razón, que los estudiantes de la universidad, si los títulos sean de ellos. Entonces, después tenés cómo se van involucrando poco a poco y ya la universidad deja de ser lo que aspiraban sus fundadores. Es decir, las universidades en Nicaragua históricamente han funcionado como centros de conspiración contra el poder. Y lo más grave que ha ocurrido durante los últimos 11 años es que el pensamiento crítico en las universidades se vio hipotecado. Desapareció. Totalmente. Y eso es sumamente grave. Y precisamente en el epílogo que te hablo, que son donde me hago otras preguntas, es, ¿le habrá preguntado las autoridades de las universidades, digo, a los estudiantes, si eso es lo que quieren? Porque fíjate la ausencia. Se reformó la Constitución política y las escuelas de derecho estuvieron absolutamente ausentes. El canal interoceánico por Nicaragua, las escuelas de ecología, de recursos naturales, las escuelas de biología, absolutamente ausentes. Las luchas de los periodistas por la libertad de expresión, las carreras y las escuelas de periodismo ausentes. Entonces, ese drama, ¿verdad? Y mi invitación era, ¿recuperarán en algún momento las universidades a través de sus estudiantes ese pasado en rosa y se conectarán con el presente? Creo que tiene que ver, sí, Guillermo, con la actitud de los académicos, porque en los años 60 y los 70, Manolo Morales y otros académicos eran beligerantes. Tito Castillo, beligerantes con sus estudiantes. Sí. Cerraban filas. El padre Arríe. O sea, los rectores de la UCA, unos más, otros menos. Tunderman en León. Pero Mariano Fiallo en León. Cerraban filas con los estudiantes. Así es. Eso no ha ocurrido, o no ocurrió por lo menos hasta antes del 18 de abril. Y después del 18 de abril, unos que se habían animado después recularon y otros se mantienen, pero todavía yo creo hace falta, pues hay una deuda en ese sentido. Totalmente. Las universidades están en deuda con este país, los estudiantes no. Los estudiantes se han sobrepasado. Y ya que mencionas rectores, yo creo que son 3 los que han estado decididamente apoyando a los estudiantes desde el inicio, que es el rector de la UCA, el padre Idiaque, el rector de la UAM, el doctor Ernesto Sendina Medina, y el rector de la Universidad Pablo Freire, Adrián Mesa Sosa. Sí. Esos son los 3 rectores que han persistido y se manifiestan semanalmente o cotidianamente a través de las redes apoyando el movimiento estudiantil. Hubo una carta del doctor Adrián Mesa diciendo que él era abogado, que su dirección de casa era esta, y dio todo el santo y seña, como decimos, de dónde lo pueden encontrar, porque hay unas campañas, ¿no? Y amenazan, mi casa, mi número de casa, soy abogado, dice, y con toda la dignidad les digo que nunca me voy a prestar a respaldar o a tratar de justificar masacres como la que hemos visto. O sea, ha habido mucho temple en ese sentido. Fíjate que en el caso de Adrián, te encontrás vos que participó activamente en el movimiento estudiantil en el 78 y el 79. Y Adrián fue herido en Managua. Yo creo que esa es parte de la biografía o de la vida de Adrián que se desconoce. Sí.
y parte de sus compañeros le prestaron el carro al doctor Arrien, precisamente para ir a sacarlo después de Granada y traerlo para otro lado. Es decir, hay una historia de parte de estos estudiantes universitarios. Igualmente participó el doctor Ernesto Medina Sandino en León. Sí. Entonces, yo pienso que sí, que las universidades se enclaustraron. Ahora, Memo, en la parte de los 80, y aquí vengo, yo te lo decía de la entrada, creo que el capítulo que le dedicas a la sumisión, y debo decirlo, a la sumisión del movimiento estudiantil, a quienes promulgaron, pelearon, impulsaron el pensamiento crítico, una Nicaragua distinta, de pronto, por los compromisos con la revolución y por las circunstancias de la guerra, se convirtieron en autómatas. Fíjate que ahí yo hago algún señalamiento que creí que bastaba de carácter general, que yo dije que en las universidades, en vez de convertirse en centros de elaboración crítico y en vez de formar intelectuales y académicos y profesionales para defender a la revolución de una manera distinta, es decir, esa sumisión de las universidades le resultó a la postre fatal. Pero yo también me refiero ahí que había estudiantes que promovían en una clase por ir a los cortes de café o de algodón. Pero además había validaciones ahí todas que vos mismo las criticás. Yo nunca las permití, al menos en mi caso. Validaciones de que porque si ibas a cortar café entonces ya pasabas el año. A mí me sorprendió con unos estudiantes de teoría del Estado que habían quedado reprobadas, en el siguiente semestre estaban en mi clase. Y entonces yo hablé con la directora de la carrera de Sociología y le dije, ¿qué hacen ellas aquí? Entonces las mandaron con otro grupo. Pero fíjate que esa alienación... Y otra cosa que me refiero, perdón, es que una tarde yo me sorprendí que en el auditorio Neisy Río, ahora Javier Gorostiaga, los estudiantes de la Juventud Sandinista tenían una discusión con los socialcristianos y al final, cuando iban perdiendo la discusión, los agarraron a trompadas. Y dije yo, pero espérense, le digo, si esta es la universidad, centro de elaboración, de pensamiento, ¿cómo van a agarrarse a las trompadas? Pero fíjate que ese alineamiento es lo que se ha venido repitiendo en los últimos 11 años. Esa misma visión de que aquí el pensamiento es uniforme, la autocrítica no cabe, los señalamientos a la dirigencia no son permitidos y si lo hacen van fuera, eso es el mismo molde, el mismito que vos me contás aquí. ¿Verdad? Es lo mismo que yo estoy viendo ahora. Claro, porque fíjate, Luis, que el problema en Nicaragua, y hablo no de las universidades, el problema de nosotros, los nicaragüenses, la sociedad, y de quienes ocupan cargos de autoridad, es creer que toda crítica tiene un carácter personal. O destructivo. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que mientras no cambiemos, por un lado, este tipo de actitudes, y por el otro, no abramos espacio a la crítica y que el disentimiento sea castigado, nosotros vamos a quedarnos varados en el siglo XX, porque todavía no entramos al siglo XXI. Entonces, ahí es donde nosotros creemos que la lectura de este texto va a contribuir de alguna manera a que los estudiantes de esta generación tomen conciencia de la importancia histórica que han tenido los estudiantes que les precedieron en las aulas universitarias. Vamos a ir a una pausa comercial. Doctor Rochú, cuando volvamos, la cátedra abierta en la Universidad Centroamericana, una vez que el doctor Rochú se convierte en el decano de la Facultad de Ciencias de la Información, que después fue la Facultad de Ciencias de la Comunicación, fue el espacio en el que una gran cantidad de periodistas, incluyéndome a mí, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas con personas que pensaban completamente distinto a nosotros, cuestionarlos con respeto siempre, pero además debatir alrededor de la realidad nacional en los gobiernos neoliberales. Vamos a la pausa y vamos a hablar de este episodio, pero luego de la misma. Disfruta de Café con Vos. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él.
dolor estomacal, diarrea, estreñimiento, retorcijones, sueño excesivo, sin apetito. Son síntomas que los parásitos pueden causar a tu cuerpo. Liberat, que elimina hasta 27 tipos de parásitos. Desparasítate tú y tu familia 2 veces al año con Liberat. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos. Es café con vos. Disfruta de Café con Vos. Hay que consumirlo, Nica. Apoyar a las pymes nicaragüenses es muy importante en este momento de crisis. Visiten ustedes, amigos de la pequeña y mediana empresa, el Centro de Atención y Asesoramiento a la Pequeña y Mediana Empresa Cenami. Puede marcar el 2266-8847 al 50 o pueden escribir al correo cenami@cadin.org.ni. Estamos conversando con el doctor Guillermo Rochú sobre su último libro, Fragmentos de la Memoria. Te decía antes de la pausa, Memo. La cátedra. La cátedra. O sea, a ver, vos estás como catedrático en la UCA, pero de pronto surge la propuesta de que te conviertas en el decano de la Facultad de Información, de Ciencias de la Información, que después fue la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y ahí, nombres, para mencionar algunos: María Lili Delgado, Dino Andino, María Alejandro Oliva, Aura Torres, Miguel Mendoza, Miguel Mora, Lucía Pineda, bueno. Todo, sí. Esa cantera, ¿verdad?, de periodistas salieron de ahí. Pero quiero hacer énfasis en la importancia de esa idea extraordinaria para mí, porque nos ayudó a ser periodistas desde ahí, a preguntar y a cuestionar cosas, realidades, sin miedo. Bueno, con un poco de miedo, pues, porque acercarte al micrófono y hablarle a una autoridad del país frente a frente desde el estudiantado no es tan fácil. Otros son más osados y lo hacen, pero a mí siempre me dio culillo, como decimos popularmente. La cátedra abierta generó casualmente la posibilidad de el debate abierto sin ofensas, y se dieron momentos en los que tuviste que bajar los tonos porque llegaban unos plan pleito, pero el gran resultado son casualmente parte de los periodistas que mencioné y otros que estamos ahí trabajando. Sí, y la cátedra fue precisamente una cuestión que se dio para bajar los niveles de intolerancia que estaban en la aula. Recordad que todavía estaba reciente la pérdida del sandinismo en las elecciones de 1990. Y fue prácticamente una escuela de tolerancia. Pero además, el paréntesis es importante el que voy a hacer, porque era pasar de estudiantes que en los 80, mediados de los 80, finales de los 80, se formaron bajo la propaganda, la agitación y la justificación de todo, a hacer periodismo de verdad, que es muy distinto. Esa fue tal vez la parte más difícil, y tenés razón, porque tuve que visitar yo en los primeros ejercicios de la cátedra aula por aula, y les dije... Bajarles el nivel un poquito. No, les dije yo, aquí están ustedes porque son, ¿verdad?, estudiantes universitarios. Aquí no están ustedes porque son miembros de un partido político, eso déjenlo allá. Cada uno tiene derecho a tener sus ideas, sus creencias ideológicas, pero vamos a aprender a debatir, que es lo que no hemos aprendido en Nicaragua y todavía no lo hacemos. Y vamos a tener a respetar al otro. Y entonces la cátedra se fue convirtiendo en el foro universitario más importante del país, tanto que tuvo, Luis, réplicas en otras universidades. Pero en la cátedra, por ejemplo, ahí desfilaron, fíjate, desde el presidente de la República, el jefe del ejército, el jefe de la policía. El representante de Naciones Unidas. Sí, el representante. Sí, Carmelo estuvo en una de las cátedras. Y tal vez los momentos más importantes fue cuando llevé a los proscritos. Es decir, a los que durante la década de los 80 se le negó el acceso a las universidades. Luis Sánchez Sancho.
Uno era Luis Sánchez Sánchez, el otro era el doctor Francisco Lainez, el famoso economista, uno de los economistas de mayor renombre en este país, y el ex canciller durante el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, el doctor Emilio Álvarez Montalbán. Entonces, ellos se dieron cuenta que nosotros no estábamos jugando a la política, ni los estudiantes. Nosotros queríamos que se debatieran los problemas más importantes del país. Pasó el secretario de la presidencia, Toño Lacayo, lo llevamos al ministro de Hacienda, llevamos a miembros de la Corte Suprema de Justicia y llevamos a dirigentes políticos, pero también a dirigentes empresariales, a dirigentes de las universidades, para que los muchachos tuvieran precisamente una visión del país. Pero también ellos se daron, la cátedra fue algo desacralizador, porque muchos de los estudiantes después, cuando volvíamos a las aulas, te decían, ese es puro bluff, el que vino hoy. Y era porque no se prepararon y creyeron que los estudiantes le podían dar a tol con el dedo. No, los estudiantes iban a la cátedra preparados para preguntar. Sí. Y entonces la cátedra, fíjate que nosotros contabilizamos durante 16 años, todos los jueves, yo le llamaba los jueves del Santísimo, 700 y pico de personas desfilaron por la cátedra. Lamentablemente no se pudo mantener en la universidad, que yo creo que es un ejercicio que hoy, más que nunca, hace falta. Claro que sí. Hay una parte del libro que dice sobre lo que les mencionaba de la dirigencia estudiantil de la UCA. Dice, no era proclive al debate, a la discusión abierta del acontecer nacional. Fácilmente hipotecaban el pensamiento universitario. Se comportaban como soldados de la revolución, no como los intelectuales que ésta requería para alimentar su pensamiento y renovar su visión del mundo. Es una gran verdad, y yo creo lo hago de una manera autocrítica, pues, porque fíjate que una de las cosas que no cometí el error, y yo digo que es legítimo ahí en el texto, es que cuando triunfa la revolución, las universidades se quedan vacías. Los mejores cuadros universitarios se van a servir al Estado. Y las universidades tienen que improvisar una gran cantidad de profesores. Entonces yo no cometí el error. Es decir, yo siempre mantuve un pie en la universidad. Y ya para 1988, la Amalia Chamorro, que era directora de la Escuela de Sociología, me dice, ¿y por qué no te venís de tiempo completo a partir de las 4 y te vas a las 9 de la noche? Perfectamente. Es decir, la universidad perdió parte sustantiva de sus profesores con la revolución. Pero yo no lo critico porque vos vas a buscar a los mejores también. Cuadros que tenés. Lo que sí es criticable, y te voy a contar como experiencia, es que con las primeras huelgas de los 90, yo me voy a la universidad y encuentro a los universitarios toditos en las aulas. ¿Y qué están haciendo? Le digo, si el país está en huelga. Es que estamos leyendo, estudiando, repasando. Ustedes están locos, les digo yo. Totalmente locos. Fíjate vos cómo la castración del movimiento universitario había sido tan profunda que todavía no recobraban las energías del pasado. Entonces, fue duro. Y como decís vos, fíjate que la primera cátedra para mí fue una experiencia enorme. Prueba de fuego, papá. Llevé, como se trataba de una carrera, porque la carrera de periodismo era todavía la que existía, yo llevé a quien fundó Canal 8, Carlos Briceño. Y entonces Carlos Briceño en ese momento trabajaba para la presidencia de la República. vocero prácticamente. Sí, entonces yo lo llevo y hay, fíjate vos que se dividió en dos, como estaba el país dividido en dos. Polarizado. Y una parte de los sandinistas contra él y otro aplaudiéndolo. Y dije yo, esto está grave. Pero bueno, el siguiente jueves invito a Carlos Fernando Chamorro. Otra. Igual. Ahí fue donde te dije que tuve que ir a la aula. Espérense, si lo que tenemos que aprender es a debatir. Si nadie les está pidiendo a ustedes que no tengan sus posiciones. Y a mí lo que me gustaba es que había un chavalo en primer año, en 1991, que en un aula donde la mayoría era sandinista, mantuvo durante todo el año sus posiciones. Desertó de la carrera, se graduó de administrador de empresa y le está yendo bien. Pero lo que me gustaba del muchacho... Ahí estaba. Sí, y los enfrentaba, y con argumentos. El tiempo se nos está acabando, Guillermo, ya para cerrar, me gustaría tu reflexión sobre... Hay quienes dicen ya el movimiento estudiantil que inició esta crisis, o las protestas, y que nos encendieron a todos y que nos regresaron la dignidad, ya están de nuevo
controladito. Dice, ya no hay mayor cosa por qué preocuparse. ¿Creemos que es así? Yo creo que en este momento sí hay un reflujo de quienes han participado en la lucha, pero estoy hablando de un reflujo. Veremos cómo durante este tiempo se replantean las formas de dar continuidad a ese movimiento que, si vos los escuchás, ellos dicen que no han concluido. El sandinismo ocupó una frase interesante. Cuando todos los creyeron muertos en el 70, 74, ellos le llamaron a esa época acumulación de fuerzas en silencio. Es decir, puede ser que se esté dando un momento similar de parte del estudiantado en relación a las posiciones que manejan frente al gobierno del comandante Ortega y de su vicepresidente Rosario Murillo. Te mando saludos a Danilo Fajardo, que nos está viendo, otro de los amigos, colegas, que siempre está pendiente. Vamos a ver qué pasa. Decía el padre Fernando Cardenal, los estudiantes, los jóvenes, volverán a hacer historia. Voy a volverlos a ver en las calles. No los vio el padre vivo, pero seguramente que desde donde está satisfecho. Estos chavalos que nos han regresado la esperanza y la dignidad. Gusto tenerte por aquí, Guillermo. Gracias, Luis. Muy gentil. Ya saben, fragmentos de la memoria, pueden encontrarlo ¿dónde, Memo? ¿Dónde pueden encontrarlo, Memo? En IPAMER. Y vamos a hacer una presentación ya del libro oficialmente el martes 27 de noviembre, en el auditorio Pablo Antonio Cuadra del Centro Cultural de IPAMER. ¿Cuánto vale? Para que la gente sepa cuánto puede costar más o menos. Creo que vale... Está interesado, dice. Que nunca lo tomas en cuenta. Creo que vale $12.50. $12.50. Sí. $12.50. Bueno, suerte, Memo. Gracias por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, a ustedes, como siempre, les agradezco su sintonía y participación. Los presos, los heridos, los muertos, los secuestrados, las mujeres que fueron golpeadas, sus familiares y la mayoría del país pide libertad, justicia y democracia. Cambio, cambio y cambio. Recuerden, nos mantenemos firmes y dignos y no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.